En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Es así que comienza un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de radio Agricultura. ¿Y dónde nos escucha la gente? Fíjate que en Copiapó, en La Serena y Coquimbo somos... en Copiapó somos 101.3 y en La Serena y Coquimbo somos 100.3. En Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué 92.5. Voy a llegar hasta acá, hasta la región metropolitana. En toda la región, de hecho, metropolitana somos 92.1. También la radio CB 182 es el canal en Zapping TV y además a través de nuestro YouTube Live. Para conversar a esta altura de la semana y directamente desde Amarillos por Chile, y mírela usted, si usted está por Zapping TV, si usted está por nuestro YouTube Live, ella está de amarillo. Ella comprometida con la causa, y eso que no sabía que hoy día iba a estar aquí Así es. Chile Público. Ella anda de Amarillos por la vida. La prosecretaria de Amarillos por Chile, Bernardita Soto, bienvenida una vez más a Chile Público. Gracias por la invitación. ¿Cómo está Acá usted? estamos, de amarillo. ¿Cómo están los amigos de Amarillos? Bien, pues bien movido todo. La verdad es que, bueno, ha sido un fin de semana bien caótico, triste, también con sentimientos un poquito de rabia, de muchas cosas y también en paralelo moviéndonos harto con el tema de que se viene en octubre. Así que la verdad es que bastante movido todo. Fíjate que es una buena definición. Yo el sentimiento que he tenido más a flor de piel estos días, incluso me lo he cuestionado, no ha sido de pena, ha sido de rabia ya a estas alturas. He visto un gobierno indolente, he visto un gobierno que no sé qué más tiene que pasar para que reaccione y para que se despabile. Ok, el presidente llega, no sé, a la zona donde se produjeron los hechos, pero luego en la práctica, ¿qué sucede, no es cierto? Porque ya me dicen, no, si están investigando. Sí, pero si da lo mismo si el que investiga no es el gobierno, si el que investiga es en la fiscalía, van a investigar con gobierno o no. Pero uno dice, ¿qué propone el presidente? Porque a lo menos podremos estar de acuerdo de que este es un momento de inflexión. Esto no lo veíamos tal vez desde los tiempos de la dictadura, con movimientos terroristas como el Frente Patriótico, guerrilleros, como el movimiento Lautaro. Pero yo no había tenido, no tengo memoria de algo así, Bernardita. Sí, no hay noción de algo así. Yo creo que lo más terrible que ocurrió la última vez fue efectivamente el caso del matrimonio Lutzinker-Mackay. Y la verdad es que lo que hemos visto durante el fin de semana, y no solo el fin de semana, y justamente ahí creo que coincidimos en que ha habido una seguidilla de actos que son de frentón, que tienen que ver con el terrorismo. Algunos han apuntado al narcoterrorismo, otros al terrorismo rural. Y la verdad es que sea el terrorismo que sea, creo que el gobierno y quienes hoy día están gobernando necesitamos acciones. Leí en muchas partes que la gente ya no está conforme con que el presidente o la ministra del Interior o el subsecretario del Interior digan que se van a querellar contra quienes sean responsables, porque eso ya no es suficiente en absoluto, se necesitan medidas concretas, necesitamos respuestas, no solo de la investigación que hace el Ministerio Público, sino que respuestas del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son las acciones del gobierno? La verdad es que lo que está pasando ya no se sostiene más, y esa es la realidad de esto. Esto ya no se sostiene más. La gente de verdad, ni en la macrozona sur, y tampoco desde acá, porque la reacción es general, no es solo de la gente que vive en el sur, es de la gente que vive también en Santiago, es de la gente que vive en todas las regiones del país que empatiza con lo que está pasando también en la macrozona sur, porque todos de alguna forma nos estamos viendo involucrados en la inseguridad, en estar viendo permanentemente actos de terrorismo, de estar siendo lamentablemente cooptados por una violencia que ya la verdad es que nos tiene a todos encerrados, en donde no se hace mucho, y la verdad es que hoy día efectivamente lo que nosotros necesitamos son respuestas. Más allá, porque además hay muchos grupos, nosotros también como Amarillo estamos
proponiendo una agenda que tiene que ver con algunos puntos de seguridad. Vi algunos que salieron de Horizontal también. eh, Chile Vamos y los partidos también, todos los partidos tienen una propuesta sobre esto. Pero lo que quiero saber es a qué hora el gobierno va a llamar a todos los partidos de manera transversal a sentarse a una mesa de trabajo y hacer una propuesta que sea transversal, un acuerdo político, un acuerdo que también salga del Congreso para poder abordar el tema que hoy día nos tiene, la verdad es que absolutamente cooptados en la agenda, o sea, no se habla de nada más. Entonces, yo no sé qué necesita el presidente ni su gabinete para entender que hoy día se necesitan acciones sobre esto. Pero, ¿cómo puede el gobierno navegar en el contexto que tú describes cuando todas las leyes de seguridad que el mismo gobierno, por supuesto encabezado por el presidente Boric, envía al Congreso, son votados en contra por su anillo concéntrico más íntimo, llámese Apruebo Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista, ¿cierto? Esto ha salido adelante por el socialismo democrático, por Chile Vamos, por Ujú. Amarillo y por Demócrata. Pero, pero es muy difícil avanzar cuando quienes nos gobiernan no creen Exacto, no creen. en el nivel que a lo mejor alcanzamos. Yo, primera vez, uno le viene siguiendo la carrera política al presidente Boric hace cerca de 15 años, más o menos, pero en 15 años, primera vez que yo lo escuché hablar de terrorismo. Primera vez. Sí. Es que es lo que tú dices, o sea, yo creo que hay un tema es que no creen en esto y cuando uno no cree en algo es muy difícil comprarse el discurso y hacerlo de uno, ¿no? Es un poco falso. Y de hecho, creo que genuinamente es también el sentir de la ciudadanía, porque a la ciudadanía tú le puedes contar cuentos, pero hasta un rato, ¿no? Es como cuando uno dice, sí, soy, pero hasta las 12 del día. Después de eso ya no. Y obviamente la llegada del presidente, cuando uno ve la llegada a la comisaría y la gente cómo se manifiesta, tiene que ver también con eso, con que, a ver, no me vengan a contar cuentos, o sea, usted ha estado permanentemente obstruyendo este tema en distintos espacios, en el legislativo, en el ejecutivo, o sea, me llamó mucho la atención ver eh, a, a Carmona en la región, o sea, nosotros sabemos perfectamente lo que cree el Partido Comunista y lo hemos conversado también en otros episodios. Para mí, los extremos siempre van a ser negativos, sobre todo cuando hay un extremo que cree que la democracia no es un fin, sino que un medio para llegar al poder. Cuando uno entiende que hay personas que validan las dictaduras, cuando hay personas que validan la violencia para llegar al poder. Y lo que estamos viendo también en las macrozonas sur es un poco de eso, ¿no? Más allá de las investigaciones que se hagan y de lo que sabemos que sucede, quienes preparan a los distintos grupos y frentes que están en la macrozona sur, ¿por qué esos grupos armados de la manera que están, porque tienen armas de guerra, por qué están armados así? ¿Quién los arma? ¿Qué quieren? Allá no hay un Estado de Derecho y eso también todos lo sabemos. O sea, hay lugares de la Araucanía, hay lugares de la región de Biobío en la que el Estado no puede entrar. Y eso es responsabilidad también de quienes gobiernan. Eh, Cabe señalar que desde luego uno puede llegar a hacer una autocrítica o también criticar a los gobiernos que estuvieron antes que este respecto de no haber tomado las medidas correspondientes a lo que está pasando en la macrozona sur. Sin embargo, hay un espacio de tiempo en el que esto se ha visto absolutamente desbordado. Y creo que en ese espacio es donde uno tiene que poner el ojo y a este gobierno la verdad es que ya no le sirve su panfleteo, digamos, van a tener que ser representantes de todo el espectro político y de todos los chilenos y chilenas. O sea, ya no resiste más que haya un grupo ahí de los que estuvieron con los pañuelitos, del matapaco, del perro matapaco, de que me opongo, porque además, o sea, hay muchas cosas que se han viralizado respecto de la cantidad de leyes a las que se opuso Camila Vallejo, Caro Cariola, el mismo presidente, Giorgio Jackson y Winter, en fin, todo el grupo que sostiene también al gobierno, el comité político, en fin. Y la verdad es que yo creo que ya no resiste más y el gobierno tiene que hacer algo, no tiene espacio. A esta altura creo que ya no le queda espacio. Yo siento que a esta altura, fíjate, ya no hay nada que esperar del gobierno. Ya, ya como que incluso da, no sé si tiene alguna relevancia el continuar con la crítica, por supuesto una crítica siempre dentro del marco de la democracia, porque el gobierno no se inmuta. El gobierno no se inmuta,
no mueve una ceja el señor Vergara en la Subsecretaría de Prevención del Delito. A esta altura no mueve una ceja el señor Monsalve en la Subsecretaría de Interior. No mueve una ceja la señora Toá desde el Ministerio del Interior, los encargados de la seguridad, ¿no es cierto?, del país. Más allá de que estamos conscientes de que hay dos almas en el gobierno, una peor que otra, pero, pero siento que ya no reaccionan a lo que sucede. Siento que al presidente le haría bien un cambio de gabinete. El tema es que uno empieza a pensar y dice, bueno, si Toá lo está haciendo mal, o si Monsalve lo está haciendo mal, si Vergara, pero ¿a quién ponemos? Porque los que quiso en su momento el presidente, esos sí que no eran malos, eran nefastos, ¿no es cierto? Como la ex ministra del Interior, Isquia Siches. Entonces, y también en la línea de lo que dices tú, yo creo que es muy difícil mover el barco cuando en el barco en el que vamos sabemos que no está navegando las aguas que ellos querían. Ellos nunca quisieron un gobierno que tuviese que ver con seguridad, nunca quisieron un gobierno que tuviese que ver con el mercado, con el empleo, con el emprendimiento, con la libertad. Nunca quisieron un barco que tuviese que ver con la seguridad, con el combate a lo que nosotros siempre, al presidente le venimos diciendo hace años, no solamente desde que es presidente, le venimos diciendo hace años, en la Araucanía, en el Biobío, hay narcoterrorismo, hay robo de madera y terrorismo, Total. pero se negaban, pero se negaron, y tal vez ahora en este momento es muy tarde. Y cuando llegamos a este tipo de momento, el caldo cultivo del otro extremo, de pasémosle bala a todos. Y da lo mismo quien en el camino caiga. Que es lo que ya mucha gente a esta altura ya quiere, pasarle una libreta en blanco a todo el mundo, a Carabinero, a la Armada que está custodiando ahí, al resto de las Fuerzas Armadas, que no me cabe duda que en un año de esa manera terminamos con el asunto en la Araucanía. Pero el costo sería tan brutal para la convivencia democrática del país que no sé además dónde terminaríamos. Pero en cualquier momento aparece un loco, y con esto no me estoy yendo necesariamente a la extrema derecha. Yo no creo que José Antonio Kast, yo no comulgo con José Antonio Kast, pero yo no creo que sea un loco. Yo no creo que sea un loco. Pero te aseguro que va a aparecer alguien prometiendo ese tipo de estupideces, y hay gente que le va a encontrar sentido y va a empezar una presión por llegar a ese tipo de cuestiones. Bueno, sí, lo que pasa es que ese es el punto. ¿Qué estamos esperando? Que llegue quien a hacer lo que el Estado, en este caso el gobierno, tiene que hacer. Y yo creo que es muy peligroso, efectivamente, porque, a ver, para tomar estas decisiones primero hay que tener la convicción, ¿no? O sea, la convicción de ir a la macrozona sur, intervenir con los militares, y bueno, me imagino que y todos sabemos, en realidad, no es que me imagine, es que todos sabemos que va a ser un proceso complejo, porque va a haber muertes en ese proceso. Y eso es lo que obviamente ningún gobierno quiere cargar con muertes, porque probablemente también van a haber muertes de civiles. Y eso es lo que ningún gobierno quiere tener. Pero creo que el proceso que estamos viviendo en ese espacio de nuestro país es tan complejo que si no se hace de esa forma es muy difícil que el Estado vuelva a entrar a los lugares en los que no entra hace más de, no sé, 10 años. Entonces, ¿por qué no entra el Estado? ¿Qué estamos esperando? Los militares necesitan para eso el apoyo irrestricto del gobierno para poder hacer una operación como esa. Y si no va a tenerlo, entonces obviamente, ¿quién va a querer meterse? Entonces ahí están los puntos. También lo mismo que pasa con Carabineros. O sea, Carabineros actúa, hace su trabajo, pero a la hora de, chuta, si muere alguien, ¿a quién vamos a respaldar? Y es lo que hemos visto en los distintos juicios en la macrozona sur. Entonces, eh, chuta, uno ve tantas cosas, leyó tantas cosas en su minuto cuando están en los juicios de Catrillanca, no sé qué. O sea, uno veía que en la izquierda extrema esta gente eran, digamos, ya grandes pensadores, ideólogos, ¿ah? Ideólogos de algo que nosotros sabemos que hoy día no se sostiene y que tienen a la macrozona sur donde está hoy día. Yo definitivamente creo que es muy difícil el proceso que se viene, pero si alguien no toma la decisión con convicción, apoyada transversalmente por todos los grupos políticos del país, es muy difícil que salgamos de la crisis de seguridad en la que estamos metidos. O sea, esto requiere de un acuerdo transversal y como tú dices, no, ellos no se lo creen, pero creo que ahí es donde uno
uno digo como amarillos o como partidos políticos, tenemos un rol. Nosotros tenemos un rol en eso, nosotros tenemos que llamar a la unidad en este sentido para poder convocar a todas las fuerzas y poder hacer un acuerdo transversal sobre esto. De verdad, yo creo que la ciudadanía no resiste más y no sé si están esperando un nuevo estallido, porque este no va a ser el estallido de este grupo de personas, va a ser el estallido de gente que de verdad está absolutamente aburrida, no puede salir de su casa en la noche porque los asaltan, o simplemente tener que, porque si no se trabaja, no hay plata. Entonces la gente sale de su casa sometida en la mañana sabiendo que en el paradero la pueden asaltar a las 6 de la mañana. Y es una realidad, no nos podemos hacer los locos con eso. Y en las tardes lo mismo. Entonces, eh, esto es en todos los niveles, la inseguridad es en todas las formas. Estamos sometidos a un espacio político inseguro también, en donde obviamente la gente no tiene la certeza ni la seguridad de que sus autoridades van a tomar las acciones que corresponden a ciertas situaciones. Y yo creo que eso es lo más grave, que la gente no confía en que el gobierno tome las medidas que se requieren para este tipo de situaciones. Bernardita, ¿cómo ven desde Amarillos estas propuestas que se hacen respecto a un indulto o una amnistía para cerca de 45 carabineros que en este momento, y otros tantos, especialmente infantes de Marina, que están siendo procesados por hechos, acciones ocurridas en el contexto del estallido social? La verdad es que lo estamos evaluando. Durante todo el fin de semana estuvimos reuniéndonos. Nosotros tenemos un equipo asesor como de la directiva, que es el equipo de seguridad. Hay varios temas, pero el de seguridad específicamente estuvo trabajando el fin de semana en hacer una propuesta. Y efectivamente ese es un tema que no está completamente zanjado porque obviamente es una decisión finalmente política de la directiva, este tipo de propuesta final y declaración. Pero creo que es algo que hay que revisar con mucha detalle y con mucha responsabilidad también. Estamos viendo lo que está pasando con el general de Carabineros, cuáles son las acusaciones que hay en el marco de su formalización. Tienen que ver efectivamente con lo que tú me estás preguntando también, cómo se estaba ejerciendo en ese minuto el rol cuando estábamos en pleno estallido. Y creo que hay que revisarlo con cuidado. Hay que revisar bien el detalle de esas acusaciones, del contexto en el que se dieron, en fin, pero no lo descarto tampoco porque creo que efectivamente hay que tener todo lo antecedente en la mesa para poder revisarlo. Yo creo que puede haber algunos efectivos, si no todos, no quiero decir que no, pero creo que hay que revisarlo con cuidado. Hay hartas cosas que revisar, o sea, creo que en este tema de seguridad estamos súper al debe. Faltan cárceles, también respaldar a los carabineros, o sea, las penas a quienes maten uniformados, también qué vamos a hacer con eso, van a ser solo uniformados que están en momento de servicio o como hemos visto también en las últimas ocasiones que han muerto muchos carabineros que han andado de franco, lo mismo con PDI, que han andado de franco y al evitar un asalto también han sido muertos. Entonces creo que hay que revisar también el tema de la fiscalía, crear la policía de frontera, eh, los centros de retención de migrantes irregulares, construcción de nuevas cárceles con alta seguridad, aprobar la ley de inteligencia que permita ver, obviamente con inteligencia, que ya no tenemos, el tema del narcotráfico y bueno, un montón de otras cosas, pero creo que hay que revisarlo, de todas maneras. ¿Cómo, cómo poder, desde el resto de la oposición, porque también hay un rol ahí relevante, o sea, ya, ok, el gobierno como las pelotas, pero la oposición tampoco ha logrado aglutinarse de manera homogénea para entregar finalmente no sé si necesariamente una propuesta, pero a lo menos en este tipo de cuestiones una voz común. Ujú. Tenemos desde, claro, Republicanos, Chile Vamos y el centro, y hablan con matices distintos. Sí, yo creo que efectivamente hay que, o sea, cada uno igual va a sacar sus propuestas, o sea, de hecho ya ayer empezaron a salir las propuestas, yo creo que lo importante es que una vez teniendo las propuestas de cada uno podamos sentarnos a la mesa y acordar una sola voz, una sola propuesta, considerando, por cierto, las propuestas de todos y ver cuáles son, no sé, quiero decirlo solo como ejemplo, cuáles son los 10 puntos más importantes y prioritarios para que se puedan trabajar en una agenda de seguridad.
Eh, yo creo que ahí no creo que no podamos ponernos de acuerdo, solo creo que falta que alguien gestione la posibilidad de que nos podamos reunir y poner de acuerdo en esto, pero la verdad hoy día con la crisis que tenemos no veo que una oposición vaya a oponerse a algo como eso. Bernardita Soto de Amarillos por Chile. Última pregunta antes de que nos despidamos. Una pregunta más bien electoral. Anunciaron candidata en el municipio de Las Condes, Catalina San Martín, concejala Sí. ex Evópoli. Claro, ella es independiente, iría con el apoyo de ustedes. Ustedes no están todavía constituidos, entiendo, en la región metropolitana, ahí tú me aclaras. ¿Qué posibilidades reales crees que tiene Catalina o es más bien esto un apoyo más bien testimonial a una candidatura que a ustedes le hace sentido? A ver, efectivamente estamos constituyéndonos en la región metropolitana, estamos haciendo ese trabajo, pero de todas formas nosotros políticamente estamos respaldando a Catalina porque creemos que es una concejal que ha hecho un gran trabajo en términos de algo, de cosas que le importan a la ciudadanía, como es el tema de la probidad, de la transparencia, de la buena gestión y de acabar con ciertas malas prácticas que hay en muchos municipios del país. No solamente municipios, pero voy a abordar el tema de los municipios porque es donde ella se está presentando. Nosotros respaldamos y no creemos que sea testimonial bajo ninguna circunstancia. Creemos que Catalina puede tener posibilidades. Es una mujer además muy trabajadora, pasa mucho en terreno, tiene mucha conexión con las juntas de vecinos, en fin, con distintos espacios sociales dentro de la comuna. Y creo que es una muy buena opción. Ya habíamos tenido o habíamos visto en realidad las opciones de las dos candidaturas anteriores, que son los dos extremos, Marcela Cubillo y Constanza. Y bueno, Catalina también viene a poner eh, una opción al centro amplio, al amplio centro político, un poco más los que se sientan representados con el centro izquierdo y también con la centro derecha. Y yo creo que hay que poner todo lo que se pueda para poder apoyarla en términos de contenido, en términos políticos. Yo creo que tiene posibilidades Catalina si se la juega, si hace bien su trabajo, si se enfoca en lo que corresponde, que tiene que ver con el tema municipal. Yo creo que ha hecho un gran trabajo y no le quitaría nunca méritos a la posibilidad de que aprendamos, digamos, de todo lo que se ha visto involucrada esta misma municipalidad en temas de corrupción para poder levantar una nueva gestión que esté al margen de todo ese tipo de situaciones que la verdad también a los políticos no, y a los partidos políticos sobre todo les hace mucho daño. Lo de Marcela Cubillo nunca estuvo arriba de la mesa, como para presentar una candidatura única de toda la oposición, como a lo mejor se puede dar en algunas otras comunas. No. ¿Ella está muy lejos de lo que es el centro político o es por otra? ¿No es una figura que concite algún grado de apoyo en usted? No, la verdad es que nunca estuvo encima de la mesa, como te digo, y creo que Catalina tiene muchas más cosas que se asemejan a lo que somos nosotros que Marcela Cubillo. Lucho Fraile, dejamos hasta aquí a los amigos de Amarillos por Chile, Bernardita Soto, prosecretaria. Muchas gracias por estar hoy día en Chile Público. Gracias a todos. Nos Nosotros vemos pronto. hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Regresamos con este Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te hagas el Larry, Lucho Fraile, descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descárgase listo con la Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vaya. Música de arqueólogo, Lucho Fraile. Música de arqueólogo para presentar con tambores a nuestro siguiente invitado que por fin ha vuelto, ha tenido mucha pega, ha tenido mucho terreno, pero ya está de nuevo con nosotros. Rodrigo Riveros, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Bienvenido una vez más a su casa radial aquí a Chile Público. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá para hablar un poquito sobre arqueología chilena.
Y sí, efectivamente ha estado una locura. Es más, conversando con mucha gente, a todos le parece que enero, febrero, marzo, abril han sido como diciembres. Un largo diciembre. Un largo diciembre. Entonces me preocupa cómo se viene diciembre, el diciembre real. Pero bueno, hay que moverse. Oye, Rodrigo, bueno, primero qué bueno que estás aquí de vuelta. Estuvimos conversando un poquito un poquito en off. Sabemos que hay un temazo para esta edición de Chile Público que tiene que ver con un nuevo concepto que antes de entrar al tema sí, me gustaría que definiéramos ese concepto, que es la arqueología histórica. Sí, efectivamente. No es que sea un nuevo concepto, pero no es un concepto muy conocido. A ver, cuando hablamos de arqueología, sobre todo arqueología en Chile, siempre el imaginario piensa al tiro lo prehispánico, lo anterior a la llegada de los españoles, como que... De ahí sí, para adelante, de de ahí ahí, para atrás es arqueología, de ahí arqueología, para adelante exactamente, historia. dominio de la historia. Y ahí los argumentos que se entregan indican que total hay escritura, total están los documentos. ¿Para qué se necesita la arqueología? Para entender procesos que están documentados en papeles, en libros, en archivos judiciales, etcétera. Bueno, esa era una visión que si bien estaba instalada en la arqueología hace unos 40 años atrás, hoy en día ha cambiado bastante y la arqueología histórica como disciplina ha agarrado bastante fuerza. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué se requiere esta arqueología histórica para conocer el pasado? Porque obviamente los documentos no son suficientes. Los documentos entregan una visión de la realidad, una visión del pasado, pero la arqueología permite también verlo desde otro punto de vista. Como me gusta señalar, si tenemos un tipo de fuente de información, en este caso lo escrito, agreguémosle lo material, los restos materiales. Es una dupla imbatible, por decirlo de alguna forma. Y nos permite visibilizar otro tipo de proceso histórico más en detalle, más locales, más específicos. La materialidad en ese sentido es un excelente apoyo para entender esos procesos y también hablar sobre grupos que no reflejaron lo suyo, no hablaron en los documentos, los grupos silenciados, los grupos que no se expresaron básicamente. Entonces le da mucha riqueza al Porque pasado. eso es pega del arqueólogo y no del historiador. A todo esto, esto es como Colo-Colo con la U, es como hay una rivalidad bien entendida con el clásico. En la universidad había que siempre ganar el clásico contra claro, los no, que estudian historia. en lo absoluto, al contrario, apunta a la interdisciplinariedad. Ya. O sea, trabajar arqueólogos, historiadores, y bueno, en arqueología también se apela en otro tipo de estudios, por ejemplo, paleobotánico, químico, físico, o sea, siempre la arqueología y yo creo que todas las disciplinas tienen que apuntar a salir un poquito a su nicho especializado, por decirlo así, y buscar otras fuentes, otras especialidades para mejorar la respuesta. Ya, y en esta arqueología histórica, ¿qué hemos podido, qué avances hemos tenido? Entendiendo que es un concepto, ok, ya no es tan nuevo, pero no es tan antiguo tampoco. Yo no lo había escuchado. ¿Qué avances hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Chile? Y si hay especialistas en la arqueología histórica, si hay arqueólogos históricos puntuales que se dediquen exclusivamente a eso. Sí, efectivamente hay varios avances, no tanto como quisiéramos. No tanto como a uno le gustaría. ¿En qué sentido? Mucho de lo que se encuentra en términos de arqueología histórica ocurre en el marco de los proyectos de rescate, de salvataje arqueológico, proyectos evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y claro, si bien se realizan las excavaciones, se realizan los análisis, etcétera, falta mucho por publicar, por poner en valor. No es un trabajo que se haga del día para otro, de todas maneras. Pero aún así hay trabajos, por ejemplo, que se refieren al casco antiguo de Santiago, al casco de Santiago, que nos hablan sobre un tema muy importante y vital para la vida cotidiana, que es el agua. El manejo hidráulico de Santiago. Ahí con todas las excavaciones de metro y otras excavaciones que se han realizado, se ha entendido cómo funcionó la provisión de agua en Santiago desde tiempos coloniales hasta el siglo XIX. ¿Cómo se llama? Entonces, claro, ese tipo de miradas, ese tipo de antecedentes es el que nos entrega la arqueología histórica. Bueno, también trabajo sobre la salitrera. Se ha visto otra realidad en relación a la salitrera que va más allá del proceso industrial, más allá del proceso de extracción del salitre, sino que la vida cotidiana, cómo está viviendo la gente la salitrera. Y así también se han dado otro tipo de trabajo. Hace un tiempo, unos colegas, hace poco nomás, encontraron los restos de la ciudad de Rey Don Felipe en el estrecho Magallanes.
esta ciudad, este pueblo que fundó Sarmiento de Gamboa, No, no es el Puerto del Hambre. Puerto del Hambre. Ah, es Puerto del Hambre. Ah, Exactamente. ¿cómo estoy, Lucho? ¿Cómo estoy? Déjale. Bueno, ese trabajo Es buena esa historia. y es maravilloso. O Es sea, buena esa historia. Para los auditores que a lo mejor cachan menos, lo que yo recuerdo era un barco que no tenía más provisión. No, perdón. Iban a poblar ese sector. exactamente. No me recuerdo exactamente cuántas personas quedaron ahí. Nunca pudieron asentarse realmente, ni pudieron echar a andar la agricultura. Los animales se agotaron rápidamente. Nunca llegó un barco de No. provisiones. La gente se empezó literalmente a morir de hambre. No sé si yo a lo mejor leí la historia B, pero tiene que ver también como que dicen que hubo a lo mejor canibalismo, entre otros. Hasta que no recuerdo quién llega y ya no queda nadie vivo. Toda la gente literalmente murió de hambre. Claro, o sea, por lo que recuerdo, porque hace años que no leo sobre esto, claro, Sarmiento Gamboa, este personaje encomendado por la corona española, le planteó la excelente idea a la administración colonial de establecer 2 ciudades en el estrecho Magallanes para controlar el tráfico del estrecho, sobre todo los piratas, etcétera. Se establece con esta gente, pero él se va a buscar provisiones y lo toman preso. Y ahí quedaron las Y ahí quedaron, provisiones. y todos los que quedaron atrás. Y creo, si mal no recuerdo, sobrevivió una persona o dos que lo rescató el pirata Hawkins, si mal no recuerdo. Puedo equivocarme. Pero claro, fue una tragedia bastante grande. Y claro, y está ese relato, está esa narrativa, que varios la habremos visto a nivel de relato histórico. Pero faltaba el lugar, el espacio. ¿Qué es lo que pasó efectivamente ahí? Entonces ahí es donde aporta esa arqueología histórica a entender más en detalle cómo fue y cómo también de repente el relato histórico está alineado con lo que dicen los materiales, o muchas veces son relatos divergentes que no necesariamente coinciden. Entonces es un aporte bastante interesante y así hay otros trabajos que van por esa línea. Sí. Oye, yo sé que hoy día tenemos un temazo porque si hay una ciudad que puede aportar materialidad en términos de arqueología histórica, es el puerto de Valparaíso por decenas de años, el puerto más importante del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Yo de repente he visto reportajes del mapa, no sé, de barcos hundidos en el puerto de Valparaíso y es una locura. O sea, uno tiene para pasarse ahí 100 años de investigación. Pero no solamente hundidos, sino que hay materialidad en la tierra. También Exactamente. sigo hablando de barcos, por supuesto, para que la gente diga, obvio que hay material en la tierra. No, 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 estoy hablando de barcos. Sí, efectivamente, Valparaíso tiene una situación bastante singular. En primer lugar, experimentó un crecimiento espectacular, gigantesco, a partir de 1820, que es cuando se abre el puerto al comercio internacional, y obviamente se transforma en un Con la referente. independencia de Chile. Porque Exactamente. antes teníamos obligación de comerciar solo con España. Exactamente. Entonces, a partir de la independencia y se abre el comercio internacional, Valparaíso empieza a crecer, al igual que la economía chilena en ese momento. Entonces, Valparaíso sufre una metamorfosis muy profunda y muchos cambios en muy poco tiempo. Entre 1850 y 1900, yo creo que deben existir unos 3 o 4 Valparaísos, por llamarlo de alguna forma. Uno de estos cambios muy potentes fue la expansión de la tierra habitable hacia el mar. Valparaíso, la característica que tiene es que como caleta es muy delgadita, es muy estrecha. Entonces los requerimientos de generar más espacio hicieron que literalmente se le quitara tierra al mar, con rellenos de tierra, sedimentos, etcétera, que fue un proceso paulatino. Un proceso que hay que decirlo, una locura. Uno ve la cantidad de volúmenes de tierra que se movieron para quitar eso, o sea, para quitarle tierra al mar, y es como, ¿cuándo hicieron esto? ¿Cuánto gastaron? Es una locura. Como para dar una idea de la magnitud de esta obra, hoy en día, pongámonos en la situación de la Plaza Sotomayor de Valparaíso y el edificio de la aduana. Ojalá ahí alguien se pueda imaginar eso. Es donde salen los paseos, Exactamente. la playa, donde está el edificio de la Armada, donde está el monumento a Exactamente. Prat de los héroes de Iquique. Exactamente. Ahí, al frente del edificio de la Armada, antes estaba el edificio de la Intendencia, era una calle y ahí empezaba el mar. Ahí empezaba el mar. Ahí empezaba el mar. Entonces tenemos ¿De, una, de- dos, de tres. cuánto estamos hablando más o menos? 1820. Antes de 1820, hasta ahí llega. Es mucho terreno, en verdad. Son como 6 cuadras más o menos que se le quitó al mar. Es una brutalidad, es una obra que a mí me llama la atención que no se haya divulgado más, porque es de esas grandes obras públicas que involucran también un esfuerzo en todo sentido. Entonces, ¿qué genera esta situación de quitarle tierra al mar en gran parte del puerto?
que muchos naufragios que ocurrieron en la línea costera, barcos que encallaron o naufragios de frentón, hoy en día están cubiertos por esta tierra. Entonces, sí, Valparaíso tiene ese potencial que no es muy común en los puertos del mundo, en donde es posible, existe una alta probabilidad de encontrar naufragios bajo tierra. Mira. Entonces, es bien interesante, bien atractivo. Y precisamente voy a comentar el caso que me tocó participar, ya literalmente el siglo pasado, 1998, con una situación similar, que tiene algo de naufragio, pero también tiene habla sobre la expansión de Valparaíso. Puntualmente estamos hablando de un buque que tiene un nombre que para todo Chile, ¿no es cierto?, resuena desde toda la vida hasta nuestro inconsciente colectivo, que es la Esmeralda. Exactamente. A ver, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a volver a los locos años 90, por llamarlo de alguna forma, 1998, y en la Plaza Sotomayor, donde está el monumento a los héroes de Iquique, donde está el edificio de la Armada, en 1998 empezaron a construir los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sotomayor. Toda la razón. Me he estacionado ahí muchas veces. A mí me gusta ir a pasear ahí al puerto. Y en un primer momento, cuando estaban excavando esto, aparecieron restos de botijas, que son unos cántaros bastante grandotes que se usaban en tiempos coloniales, principalmente para el vino, pipas de hueso, algunas con ideogramas chinos, qué sé yo, restos de madera de una estructura que era muy rara, enterrada, y un montón de restos. Bueno, cuento corto. El Consejo de Monumentos Nacionales se entera de esta situación, va a revisar el lugar y, bueno, pide que evalúe acá estos restos y efectivamente habla de un potencial arqueológico que se tiene que rescatar. En esa época no había tanta conciencia con el aspecto arqueológico, entonces la empresa constructora no tenía contemplado dentro de sus planes y su plan de trabajo el tema arqueológico. Obviamente les llegó de sorpresa, pero se tuvo que detener la construcción e iniciar una actividad de rescate en la medida que se iba avanzando el proyecto. Ahí me invitaron a participar, el trabajo estuvo a cargo de la colega Alejandra Didier, y bueno, lo primero que hacemos es, cuando llegamos al lugar, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Entonces empezamos a revisar los antecedentes, empezamos a hurgar en los documentos, y claro, vemos este tema del avance de quitarle tierra al mar de parte del puerto, pero también encontramos un antecedente bastante singular, que en ese espacio, en ese gran espacio, en un momento la primera esmeralda, la esmeralda que capturó Lord Cochrane, ya fuera de uso, encalló y la transformaron en el primer muelle de Valparaíso, lo cual ya nos habla de un hallazgo bastante interesante. En algún lugar Esta es la de ese sector. esmeralda que captura Lord Cochrane durante la guerra de la guerra del Pacífico. No, la guerra contra la Confederación. La guerra de independencia. Perdón, Sí. la guerra con la independencia a España, en el fondo, en el Callao. Exactamente. Es muy interesante la historia de cómo captura Lord Cochrane. Yo reconozco que soy fan de Lord Cochrane. Cómo captura este barco. A ver, vámonos más atrás en el tiempo. Vámonos a la guerra de independencia. Chile no tenía una armada muy potente que digamos. Por no decir, era muy poco su poder marítimo. Entonces Lord Cochrane plantea, y por lo que tengo entendido se escapa con los tarros, y se va con un grupo de marineros que le son fieles al Callao, al lugar más protegido de la colonia española. El lugar donde realmente, si hay un lugar que está protegido y que es inexpugnable, es el puerto del Callao en Perú. Y él va con un barco y su tropa, con el tema de vamos a capturar el barco más poderoso de la escuadra española. La Esmeralda. ¿Qué es lo que hace? Llegan calladitos de noche, un poco más o menos alejados de las baterías, qué sé yo, se disfrazan de fantasmas, se suben a un botecillo, se meten adentro del puerto, callados, mientras los guardias están durmiendo, no están viendo, se suben al barco, espantan a los marineros, y bueno, disparos para acá, sablazos por allá, qué sé yo, pum, pam, pam, y se roban el barco más poderoso de la escuadra española. ¡Qué locura! Al frente de las narices del Imperio Español. Entonces, una hazaña que está digna para ¿cómo se llama? Para una película, una serie, etc.
Bueno, cuento corto, el barco sigue funcionando, se le cambia el nombre por Esmeralda, presta grandes servicios a la causa de la independencia nacional, pero como todo tipo de objeto, como todo tipo de barco también, ya pierde, ya envejece el barco y termina siendo usado como pontón, como almacén en lo que era Valparaíso, un lugar donde se guardaban provisiones. Le quitan la arboladura, es decir, los mástiles, las velas, y es básicamente un almacén flotante. En esa época Valparaíso no tenía muelle. En esa época Valparaíso, si bien tenía un tráfico marítimo importante, no tenía un muelle. Bueno, se dan las circunstancias, un temporal hace que este barco vare en la playa y ahí la administración chilena dice, chuta, no tenemos muelle, tenemos este barco, sumemos 1 más 1, transformémoslo en el primer muelle de Valparaíso. Entonces el relato, la narrativa cuenta que lo embalsaman en arena y piedra. Uno dice, ¿qué quiere decir eso, embalsamar con arena y piedra? Ahí donde el documento histórico uno dice... choca con la realidad y con la materialidad y con lo que... Claro, los uno no le vestigios. entiende a qué se refieren. Bueno, está ese dato. Volvemos al año 98, estamos haciendo las excavaciones, sabemos que puede aparecer esto, y dicho y hecho, empiezan a aparecer los restos de una estructura de forma de muelle, rellena de piedras, y en donde se reconocen secciones de barco, cuadernas, escuadras, mástiles, pero incorporados a la estructura. Básicamente reciclaron este barco, este glorioso barco, para transformarlo en lo que no es menor, el primer muelle de Valparaíso. Entonces para mí en esa época fue bastante impresionante porque pude darme el lujo de caminar literalmente sobre las mismas tablas que caminó Lord Cochrane cuando estuvimos excavando y documentándolo. Entonces, ese fue un hallazgo bastante interesante. Hoy día, ¿en qué está ese barco? Mira, ese hallazgo. se rescataron varias partes de las estructuras y posteriormente a la construcción del estacionamiento se construyó un museo de sitio en donde se incorporaron algunas piezas, pero creo que hubieron problemas de diseño, estuvo cerrado. Ahora tengo entendido que se ha estado tratando de abrir de nuevo. Pero, ¿cómo se llama? Pero claro, no tengo muy claro en qué está ese No es que se pudo desenterrar, sino claro, que solo se sacó un par de piezas. No, se tuvo que retirar. Desgraciadamente se tuvo que retirar gran parte de la estructura, gran parte de las maderas se almacenaron en locaciones de la Armada. Y bueno, también hay que reconocer que este caso hay que sacar varios aprendizajes, básicamente. Pero eso quisiera después comentarlo, quisiera después seguir con los hallazgos que tenemos en el lugar. Sigamos con eso. Solo voy a hacer un paréntesis de que mucha gente está preguntando en el WhatsApp del programa, el más 569-8868-4923. Claro, cuando le dicen la Esmeralda, la gente al tiro se acuerda del barco de Arturo Prat. Recordar que el barco de Arturo Prat también es parte de una captura. Exacto. También a España en la guerra contra España, que no es la misma de la guerra de la independencia, la guerra contra España donde participan otros países como por ejemplo Perú. Chile se une a la causa americana en el fondo y sale a defender a España. Hubo un bombardeo a Valparaíso en la guerra contra España, entre otros. Barco que después se usa durante la guerra del Pacífico 20 años después. Y hay varias Esmeraldas. Yo lo equiparo. La de hoy día también se llama Esmeralda. Exactamente. Y no tiene nada que ver con es como el Enterprise. Con la hundida. Es como el Enterprise de Star Trek. Claro, hay como 5 Enterprise, el del Capitán Picard, el de, ¿cómo se llama? William Shatner, ¿cómo se llama? Es que yo soy fan de Star Wars. Entonces yo también, le tenemos mal a los de Star. No, les decimos los Trekkies. A mí me gustan los dos, así soy, ¿cómo se llama? Star Wars y ¿cómo se llama? Star Trek igual. Entonces, claro, es como el caso del Enterprise. Hay como 6 Enterprise porque son nombres que se quedan, básicamente, que también rememoran barcos que fueron significativos para la historia de las instituciones marítimas. Ya, continuemos con el sitio entonces. Ya. ¿Qué más nos ofrece el sitio de excavación de la Plaza Sotomayor o inmediaciones del mar ahí en el Valparaíso? Bueno, además del muelle, además de los restos de este muelle, construido con los restos de la Esmeralda, encontramos los cimientos de un hotel, el Hotel Inglés, que ocupaba parte de la plaza, los cimientos y el subterráneo. El subterráneo arrojó una cantidad de material muy interesante en términos de botellas de licores, de todo el mundo, básicamente. Es muy interesante porque nos muestra precisamente el auge del puerto en términos de conectividad, o sea, no 2 o 3 botellitas, o sea, tú querías, no sé, gin de Ginebra, lo encontrabas ahí, si querías algo, cerveza Guinness, lo encontrabas ahí, y estamos hablando fines del 19, principios del siglo XX. ¿Qué otra cosa apareció ahí? A la altura
más o menos pasadito entre el monumento a los héroes de Iquique y el Molo de Abrigo, estaba el edificio de la aduana, un edificio que cerraba en la playa, en la plaza, frente al mar. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Los cimientos de ese edificio, que fue bastante interesante porque mostraban un sistema antisísmico, asumiendo que estaban sobre un relleno de sedimento, asumiendo que Valparaíso Temblaba. está en un lugar sísmico, desarrollaron un sistema antisísmico para los cimientos de ese edificio, que estuvo alrededor de 30, 40 años, después lo volaron porque siguieron expandiéndose. Seguido de ese muelle, de ese edificio, estaba otro muelle que construyeron ahí, el muelle pasajero, un muelle de cerchas metálicas con unos grandes cimientos de hormigón y una plataforma hexagonal, si mal no recuerdo. Entonces, y el malecón también, el antiguo malecón, que era el borde del mar antes de que construyeran el Molo de Abrigo. Entonces, viéndolo en perspectiva, viéndolo en términos generales, vemos que un espacio muy acotado, en menos de 70 años, experimentó muchos cambios muy profundos en su fisionomía. Otros hallazgos que encontramos también en ese lugar fueron cañones que habían sido probablemente botados en su momento por algún, ¿cómo se llama? Como estaban como lastre y los botaron ahí, botijas de data colonial, huesos de comida, desechos de comida, etcétera. O sea, mucho del desecho que se botaba de los barcos Quedaba ahí. quedaba ahí. Entonces todavía tiene mucho, todavía que hay que ver todavía esos materiales, todavía yo creo que pueden hablar mucho, y precisamente nos habla ¿No hay ningún proyecto en vista para todo aquello? que yo Que sé, uno dice, pero por Dios, ¿cómo no estamos ahí excavando de cabeza? o viendo más, revisando de nuevo los materiales, poniéndolo en valor, haciendo más cosas. Sí, el tema son al final los recursos y las urgencias. Es más, Échele la culpa al gobierno, en este programa estamos acostumbrados a eso. no, más que eso es un tema estructural, desgraciadamente. Sí. Cuando subamos ¿cómo se Échele la llama? culpa a Boric nomás. Claro, sí. Únase a todos los panelistas de este El programa. merluzo. Bueno, ¿cómo se llama? Pobrecito. Bueno, el asunto es que no, faltan más recursos para investigar e incluso para temas más pragmáticos. A ver, por ejemplo, asumiendo El presupuesto del Ministerio de Cultura actualmente en Chile no llega al 0,5%. Claro, es muy poco. Es dramático. Es muy poco. Y también hay temas. El de ciencia, ni hablar. No, es Es deprimente. menor al de cultura. Es deprimente. Y hay temas pragmáticos. Hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con. En Valparaíso se siguen haciendo obras, obviamente, porque es una ciudad que está viva, está ampliándose y, y tiene todo un potencial, entre otras cosas, de estos naufragios en tierra. Ahí falta un plan de manejo que pueda indicar, decir, oye, este lugar tenemos el potencial de que aparezca tal navío. No sé, Nuestra Señora de Dolores, ahí donde está el reloj Turri, los naufragios que se dieron para 1866, si mal no recuerdo, en la plaza donde está la Biblioteca Severín. O sea, hay una cantidad de lugares con potenciales hallazgos. Yo me estoy centrando ahora en los naufragios en tierra, que incluso, si son bien manejados, se pueden transformar en potencial turístico. Fíjate tú, a eso voy, lo que son hoy día los barcos vikingos. Claro. O sea, que desentierran un barco vikingo y tienen, no sé, 300.000 visitas al año. Claro, exacto. O sea, se pueden transformar en museos de sitio, en lugares para potenciar el turismo. O sea, tienen mucho. Y a su vez, cuando se conoce eso, no tenemos esta situación que fue lo complejo con la Plaza Sotomayor de un proyecto que se inicia y tiene que detener obras con todos los gastos que eso involucra, sino que se puede planificar y decir, ¿sabes qué? Aquí puede que nos parezca esto, estemos preparados, veamos cómo lo podemos resolver, pero con tiempo, porque si hay algo que fue complejo con el tema de la Plaza Sotomayor, que todos estábamos corriendo, básicamente, y obviamente hacer las cosas apurados no es bueno para nadie. Pero claro, Valparaíso tiene ese potencial. Me olvidaba de casos de arqueología histórica subacuática en tierra, que no puedo dejar de mencionar, un trabajo que hicieron ahí los colegas subacuáticos, el equipo encabezado por Diego Caravia, pero ya un barco, un naufragio. Los arqueólogos subacuáticos, Sí. eso ya son como Indiana Jones ya. Sí, no, sí, eso sí. El Infatigable, ahí han hecho una investigación bastante potente y otro tipo de trabajos ahí en Valparaíso y en otros lugares, entonces también hay harto de investigación. Hay harto trabajo que se ha realizado, pero claro, falta, aunque hay que reconocer que ahí el equipo de Diego han hecho harto de difusión, pero siempre se puede hablar más. Rodrigo Riveros llegó recargado este 2024 aquí a
a Chile Público con las mejores historias, con los mejores estudios de la arqueología. Rodrigo Riveros, arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Qué gusto, qué agrado, qué placer, qué emoción que haya Muchas vuelto aquí a gracias por Chile la Público. invitación. Feliz acá de comentar algunas cosillas de arqueología. Vuelva luego, lo vamos a tener luego. Nosotros, Lucho Fraile, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. Nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.